del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia. Evenu Shalom Alechem, pasa a ustedes amigos de Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Una vez más, bienvenidos a este programa que se difunde en el mundo entero, esta vez desde mi país de nacimiento, mi ciudad, La Paz. Les damos la más cordial bienvenida, muy buenas noches, bienvenidos. Un fuerte aplauso al Señor, que Dios los bendiga. Les damos la más cordial bienvenida desde la sede del gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, aclarando que la capital del Estado es la capital, precisamente la ciudad de Sucre. Muchos en el exterior piensan que la capital es La Paz. Aclaramos, la capital del Estado es la ciudad de Sucre. Esta es la sede del gobierno, principal ciudad, corazón político de la nación, la ciudad de La Paz, conocida también como Chuquiagomarca. En esta oportunidad voy a desarrollar la continuación al tema que inicié anoche, para quienes están en vivo y en directo aquí en Bolivia. El tema del cual estoy hablando es sobre la existencia de los apóstoles, de los profetas, de los patriarcas, en fin, títulos que se están haciendo comunes en el vocabulario y en el léxico de la iglesia. De un tiempo a esta parte, lo hemos dicho claramente, se han levantado cantidades de predicadores, autodeclarados apóstoles, autodeclarados profetas, que están tergiversando la palabra de Dios. Ayer yo hablé claramente acerca de las doctrinas de demonios y de la apostasía, tomando como base 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 y 2. Pero esta noche no voy a hablar acerca de las doctrinas de demonios como tema central, sino de la doctrina de Dios. Quiero dejarle claro algo para comenzar. Cuando el Hijo de Dios vino a morir a la tierra, a salvar a la humanidad, vino con dos objetivos claramente puntuales. Jesús no solamente vino a morir en la cruz para salvarnos, claro que era la más grande tarea y la más importante, pero Jesús también vino a dos cosas: a hacer milagros, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, levantar al desvalido, restaurar la vida del ser humano. Pero aquí hay un factor que es clave. Jesús también vino a enseñar doctrina. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo, mijo. Jesús no solo vino a sanar enfermos y morir, resucitar y vencer la muerte y al diablo para darnos salvación y vida eterna. Jesús vino a dejar doctrina. Por eso es importante que se hable de doctrina. Yo le pido que me acompañe a Juan capítulo 7, versículos 14 en adelante. Juan 7, 14. La Biblia habla acerca del Mesías en el templo, repetitivamente. Yeshua entra al templo de Jerusalén y tiene un encontrón con los fariseos, recordarán en cierta oportunidad, y los azotó. Pero mire, este encuentro es interesante durante la fiesta de los tabernáculos. Dice: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús, durante la fiesta de Sucot, tabernáculos, cabañas, Jesús subió al templo. ¿Y qué hacía? Fuerte. No estaba sanando enfermos, no estaba haciendo milagros, estaba enseñando. La principal tarea de Jesús fue enseñar. Por eso es importante que la iglesia enseñe palabra de Dios. Tiene que enseñar. La principal tarea de Jesús es enseñar. A Jesús no se lo conocía como apóstol. Escuche bien lo que le estoy diciendo, póngame cuidado aquí. Atienda. A Jesús no se lo conocía como apóstol ni como profeta. Aún sus propios enemigos lo llamaron maestro, rabino. Toda la escritura muestra que Jesús fue considerado por propios y por ajenos como un rabí. ¿Me está entendiendo? Un maestro.
Por eso a mí me causa tanta gracia cuando estos predicadores se declaran apóstoles y no se dan cuenta que Jesús era un maestro y que maestro vale más que apóstol. Pero enseguida vamos a llegar ahí, tranquilo. Ocurre que Jesús estaba enseñando. Y mira lo que pasó en el siguiente verso, 15. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Mire, el pueblo de Israel, el pueblo judío, no era un pueblo en aquel tiempo troglodita, bunga bunga, que vivía como Pablo Mármol y Pedro Picapiedras entre las cuevas. El pueblo hebreo ya tenía más de 3.700 años en su calendario avanzado para cuando Yeshua nació. Es más, el pueblo de Israel ya tenía en sus manos la Torá, la enseñanza dejada por Moshe Rabbeinu, por nuestro maestro Moisés. Moisés ya había plasmado Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar, Devarim, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. La Torá ya estaba escrita. La nación conocía la Torá. Ya habían hecho grandes estudios profundos los rabinos. Es más, ya el Talmud de Babilonia ya había sido escrito. Estaba en su proceso de escritura también el Talmud de Jerusalén. Ya había la Mishnah. Ya habían estudios. Ya habían targúmenes, traducciones arameas de la Biblia. El pueblo de Israel no era un pueblo salvaje. Era un pueblo conocedor de la Biblia, de la escritura. Ya habían leído a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Miqueas, Nahum. En fin, la nación de Israel no estaba en la ignorancia. Era un pueblo con conocimiento. Tenía un sacerdocio oficiante. Estaba el Mishkan Kevodeja, la casa del servicio, Beit Hamikdash, el templo sagrado de Jerusalén. Había la Keuná, el sacerdocio, sirviendo, presentando ofrendas, holocaustos, acciones de ofrendas de paz, por la culpa, por el pecado, todo lo que Levítico explica. El pueblo de Israel conocía al Dios de Israel, conocía la escritura. Es más, los rabinos hicieron sendos estudios en astronomía. No dije astrología, dije astronomía. Astronomía, física, matemática. Sendos estudios en diferentes temas. Entonces, la nación de Israel no era un pueblo ignorante. Escuchar a los sabios era normal. Los jóvenes viajaban de distintas ciudades de Israel para llegar a la yeshiva, que es el centro de formación rabínica, para estudiar las escrituras. Y los grandes catedráticos estaban vivos en aquellos días. Hillel, Shammai, las dos academias que estaban enfrentadas entre sí, pero sin embargo desarrollaron tanta sapiencia. Los grandes eruditos estaban dando sus cátedras, profundas enseñanzas. Los grandes catedráticos eran ancianos que superaban en muchos casos los 60, 70, 80 años, y ellos eran los que les enseñaban a los jóvenes las escrituras. Y los jóvenes se sentaban horas de horas a beber de la sabiduría de estos hombres eruditos en la Biblia. O sea que escuchar a un sabio no era una novedad. Pero aquí se rompió el paradigma, porque ya no era un anciano de 80 años, era un rabino que tenía 31 o 32 años, el que conmociona a toda la nación de Israel. Y este rabino no enseñaba en las cátedras, no dictaba clases en los institutos bíblicos de aquel tiempo, si quiere así llamarlo, en la yeshivot. No, las grandes cátedras de Jesús las daba sentado en el Monte de los Olivos, acá en el templo, o en las calles polvorientas de Israel. Y fue tan sorprendente que los grandes eruditos, los grandes estudiosos de la Biblia, los grandes ancianos, sean estos fariseos o saduceos, principalmente los fariseos, que eran profundos conocedores de la escritura, se la recitaban de memoria, quedaron sorprendidos al enterarse que un joven rabí estaba dictando sus enseñanzas en las calles. Dijeron, pero ¿cómo puede ser que este hombre esté dictando clases en la calle? ¿Quién es este hombre? ¿Y qué hicieron los rabinos? Tuvieron que salir de su cátedra y salir a las calles para escuchar a este joven que no solamente enseñaba, sino que hacía tremendos portentos. Había resucitado muertos, lo que ellos nunca habían hecho. Se despertó la curiosidad, la admiración, posteriormente la envidia y finalmente el odio de los religiosos contra él.
Tremendo. Curiosidad, admiración, envidia y posteriormente odio de esos religiosos, que quedaron sorprendidos cómo este, entre comillas, muchacho, porque dése cuenta, un anciano de 80 años comparado con uno de 30, ¿qué cosa es el de 30? Un muchacho, pues, un pibe, un sardino, como dicen en Colombia. Nada que ver, pues. Entonces, los sabios salen de la cátedra y vienen a la calle a escuchar predicar a Jesús. Y para dársela de sabios le hacían ciertas preguntas a Jesús y Jesús los dejaba callados y mudos. No tenían qué decirle. Su sabiduría era superior a la de ellos, porque Jesús no fue un hombre sabio, no, señor. Jesús es la sabiduría de Dios andando. Él es la sabiduría de Dios manifestada. El hombre más sabio de la tierra, el hombre más sabio de la tierra fue, es y será Shlomo ben David, Salomón, hijo de David, el hombre más sabio. Pero la sabiduría es Yeshua, Jesús. Él mismo dijo: he aquí uno más sabio que Salomón. Él mismo lo dijo. Ahora escúcheme. Escucharlo enseñar a Jesús tuvo que haber sido un deleite. Jesús no daba una cátedra de 20 minutos. Yo me imagino que Jesús daba tremendas y sendas lecciones a sus discípulos, principalmente a ellos. Pero el pueblo judío estaba sorprendido, porque cuando abría la boca Jesús, su sabiduría era tan grande. Dicen los eruditos judíos que la sabiduría de 300 hombres juntos habitaban en Jesús, y más todavía. Pero Jesús tuvo la sabiduría y la capacidad de condensar toda esa sabiduría y ponerla al alcance de un niño de 7 años que lo entendía perfectamente. La sabiduría de Jesús es tan profunda como el océano, pero es tan sencilla como un vaso de agua en la boca de un niño. ¿Cómo no quedar sorprendido ante los dichos y declaraciones de Yeshua, que engrandeció la Torá? No la pisoteó, engrandeció. Definitivamente, Yeshua conmociona a la nación. Y se preguntan los grandes sabios: ¿y este de dónde salió? ¿Cómo así? Sin haber estudiado letras. Es que Jesús no fue alumno de ellos. Nadie podría decir: ¿escuchan hablar a Jesús? Sí, yo le enseñé. Nadie podía presumir de eso. Y eso era lo que nos sorprendía. Y no es la primera vez que él, como en el ajedrez, les hizo un jaque mate a los sabios. A sus 12 años, Yeshua ya los puso en problemas. A sus 12 años, imagínense ahorita a sus 30. En la plenitud de su ministerio, los puso entre la espada y la pared a los grandes eruditos de la Torá. ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Y aquí va la respuesta. Verso 16. Y Jesús le respondió y dijo: fuerte a la doctrina. Fíjese, Jesús no solo vino a sanar enfermos, a caminar sobre las aguas del mar, a convertir el agua en vino, a limpiar leprosos, multiplicar alimentos. No. Vino con una enseñanza doctrinal. Y si usted dice que cree en Jesús y no conoce la doctrina de Jesús, usted no es de Dios. Ponga cuidado, mijito. Porque si usted cree que Jesús vino a dar una charla motivacional, a decirle a la gente: Dios quiere que seas rico, que tengas éxito, que tengas poder e influencia social, que adquieras todos tus sueños en la vida, y después diga: ay, me equivoqué, no había sido tan así. Jesús nunca se retractó ni se disculpó de su enseñanza. Fue frontal, al grano, al pan, al vino, directo y clarito. Y de hace esta declaración, dice: mi doctrina.
Y anoche yo expliqué que doctrina es el cuerpo organizado de enseñanzas que tienen un principio, un nudo, un desenlace y un objetivo. Y el objetivo de la enseñanza de Jesús es darle vida eterna al ser humano, no hacerle dar plata, no hacerlo rico, no convertirlo en millonario, sino darle vida eterna, salvación, enseñarle al hombre cómo vivir en la tierra agradando a Dios. Ese es el objetivo de la enseñanza de Jesús, enseñarle al hombre a vivir en la tierra como le agrada a Dios. Esa es la doctrina de Jesús. Ahora miren, mi doctrina no es mía. O sea, Jesús viene y les dice a los fariseos: a ver, un momentito, ninguno de ustedes fue mi catedrático, ninguno de ustedes fue mi profesor, y la doctrina que tengo tampoco es mía. ¿Y a ti quién te enseñó? Pues entonces, si no te hemos enseñado nosotros, y lo que tú tienes no es de ti, entonces ¿de dónde lo sacaste? Y Jesús responde: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. De aquel que me envió. Escúcheme bien, por favor. Jesús dice dos cosas primordiales: mi doctrina, mi enseñanza organizada, no es mía, es doctrina del Padre. O sea que al Padre le importa que tú conozcas doctrina. No le estoy diciendo teología, le estoy diciendo doctrina, enseñanza pura de Dios. Doctrina. Si usted tiene 5 años en la iglesia y lo único que sabe es Juan 3:16, estás en el aire. Tú no eres ni cristiano, porque no tienes doctrina. No sabes ni en lo que crees. No sabes por qué crees lo que crees y no puedes defender lo que crees, porque simplemente no sabes ni quién eres. ¿Entiende que chumanacho? Ari. Una persona sin doctrina no puede llamarse cristiano. Lo que nos hace creyentes es el conocimiento, no teórico, sino vivencial de su palabra. Pero eso no resta que la palabra more en nosotros. Porque hoy en día lo que hacen más estos predicadores sarnosos de la prosperidad, disculpe, es una palabra muy ecuatoriana, sarnosos, es como decir estos giles, ya. Estos sarnosos de la prosperidad es decirle a la gente: no te tienes que esforzar en leer la Biblia. Tranquilo, mijito, Dios te va a revelar cosas a ti. O sea que la Biblia pasa a un segundo nivel. Como me dijo un apóstol de la prosperidad en el Ecuador, justamente en Guayaquil hace años atrás, me dijo esto: la Biblia es para los principiantes en el Evangelio. Nosotros ya estamos en la revelación del Espíritu. Oye, hermano, ¿qué cosa te fumas tú que crees que lo que Dios te va a revelar está por encima de su palabra? Mire, mijo, se la voy a poner bien claro. Si usted no conoce esto, usted es un don nadie. Ellos dicen: la letra mata, la letra mata. El espíritu da vida, la letra mata. Pablo quiso decir de que hay que hacer culto de la ignorancia. Pablo estaba de acuerdo que seamos una punta de analfabetos bíblicos. Si era así, entonces ¿para qué Pablo escribe 14 epístolas? Para matarnos. Claro, porque si la letra mata, ¿para qué escribió él con su puño y letra 14 epístolas? Si la letra mata, man. Cuando está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Porque mis palabras son espíritu y son vida. Buscadme y viviréis, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida en abundancia, porque yo soy la vida, dice el Señor. La letra mata. ¿Sabe cuándo? Cuando usted lee para ser soberbio, para creerse más inteligente que los demás. Pero cuando usted estudia la Biblia para ser mejor ante Dios, la letra no lo mata, le vivifica. La Biblia sobre nosotros tiene un doble efecto. Es como la luz del sol. Si tú la miras desafiante, te enceguece, pero si eres humilde y agachas la cabeza, te ilumina. Alabe a Dios.
La Biblia, en el corazón humilde, la hace blanda como la greda, pero en el corazón del torpe, lo hace duro como un adobe. La Biblia puede convertirte en un hombre de bien o convertirte en el más grande de los imbéciles. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú lees la Biblia para pelear contra Dios y discutir lo que está aquí, cuestionar a Dios y su carácter y su moral, tú vas a perder, Dios no. Mucha gente al leer la Biblia en honor a la verdad quedaron más endurecidos de corazón que un ateo, más duros que Faraón, más endemoniados que el Gadareno, acabados en vida, porque no leyeron la Biblia para obedecer a Dios, sino para cuestionar a Dios. Y escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Si usted lee la Biblia para creerse y ser más que los demás, mejor no leas. Pero si tú lees la Biblia para ser mejor, agradar a Dios y enseñar a los demás, Dios te honre, te bendiga y te levante, porque harás un bien a los demás, no un mal. Mire, mi hermano, quiero que me pongas cuidado en esto. Jesús dice: mi doctrina no es mía, viene del Padre. Una iglesia que no enseña doctrina, hermano, no es nada. Y si usted no conoce doctrina, está perdido. Hoy en día, estas iglesias de la prosperidad están sumergidas en métodos de hombres. ¿Qué métodos? De crecimiento, que vaya al encuentro, que vaya al posencuentro, que confiésele al líder, que dígale al líder, que todo es el líder. Ya no es Dios. Iglesias donde tienes que pedirle permiso al pastor hasta para ir al baño, hermano. Pastor, ¿me caso con la chimoltrufia o la fulfuruberta? ¿Qué dice usted? Pastor, ¿me compro el carro o la camioneta? Pastor. Oye, ¿tú de quién dependes? ¿De Dios o del hombre? Pero en esas iglesias le dicen: usted no puede hacer nada sin informarle al líder. Oye, yo me pregunto, o sea, ¿que acaso no te guía el Espíritu Santo a ti? Pero la gente tiene la culpa. Órenmelo, pastorcito, órenmelo. Y tú no sabes orar. No puedes arrodillarte. No puedes decir: Señor, no sé ni qué decirte, pero escucha por favor mi corazón, perdón mis pecados. Señor, tú conoces los anhelos de mi corazón, dame palabras para hablar contigo. O no puedes pedir a tú el Espíritu Santo para orar en lenguas, para que aunque sea el diablo no entienda nada, pero Dios escuche lo que hay en tu corazón. Pero hoy en día, óремelo. Es cierto que el pastor tiene el deber de orar por sus ovejas, pero no vivir orando por ellos. ¿Acaso ellos no pueden? Por eso es de que hacen tan dependientes del hombre y no de Dios. Se convierten en esclavos de un pastor y no en hijos de Dios. En la iglesia verdadera, Jesucristo es el pastor. En la iglesia falsa, el pastor se siente Dios, pero por culpa de las ovejas, que le dan más poder que el que debiera tener. Hermano, ese es el problema. Que la gente carece de doctrina, de fundamento. Están en el aire, no están parados sobre la roca. Viene un testigo de Jehová, viene un mormón a rebuznar cualquier vaina y los tumba. No pueden defender su fe de nada, porque no conocen nada. Es más, hay gente que viene a la iglesia sin Biblia. ¿A qué vainas vienen? Yo puedo entender que si usted es una visita, viene por primera vez y no trae su Biblia, lo comprendo. O tal vez usted es analfabeto o tiene problemas de la vista. Yo puedo entender. No estoy hablando de ellos, estoy hablando de aquellos que sabiendo leer les da pereza. Se avergüenzan del evangelio. A ver, ¿cómo quieres jugar fútbol sin pelota, man? ¿Cómo quieres jugar fútbol sin pelota? ¿Cómo vas a venir a la iglesia sin Biblia? Y acá, amén. Bueno, por eso les roban, pues. Por mensos. ¿Por qué no reaccionan? No se dan cuenta que si usted no compara en la Biblia lo que se está predicando, usted es susceptible de ser engañado. Mira, hermano,
Al pueblo de Dios se lo más acostumbró con esa frase de la letra mata el espíritu de la vida. No, la letra de Dios, cuando tiene el poder del Espíritu Santo, es poder de Dios para todo aquel que cree. El Evangelio es poder. Es más, la palabra de Dios es viva y eficaz. No mata, da vida. Lo que mata es la ignorancia. Ese es el problema. Y Jesús dice, mi doctrina no es mía, es del Padre. Ahora mire el siguiente versículo, qué terrible. Oiga, mire, ay hermano, escuche esto. El que quiera hacer la voluntad de Dios, yo le pregunto, ¿usted quiere hacer la voluntad de Dios? Y si no la hace, está fregado. Pero mire, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Mire, hermano, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina viene de Dios o no. Se dará cuenta, porque el Espíritu Santo nos guía a la verdad, no al engaño, no al error. O si yo hablo por mi propia cuenta, porque mira lo que viene a continuación. El que habla por su propia cuenta, ¿qué cosa busca? Su propia gloria busca. Deténgase. El que habla a su propia cuenta, su propia gloria busca. ¿Ha escuchado a estos predicadores decir esta frase? Yo decreto, yo declaro, yo establezco, yo visualizo, yo recibo, lo declaro. Yo digo en este momento, yo como hombre de Dios, como apóstol y profeta, yo desato, yo decreto bendición sobre ti. Y si tienes moquillo, gripe, cáncer o sida, yo te declaro sano, yo decreto que estás sano. ¿Quién te crees? ¡Vos! ¿Quién te crees? Yo decreto que estás sano. Y Dios dice, amén. Claro, el pastor decreta y Dios obedece. ¿Qué es esta vaina, hermano? ¿Qué es esta tontera? Hoy en día, los falsos profetas están lanzando sus profecías así. Yo profetizo, yo decreto, yo desato, yo profetizo, yo profetizo, yo profetizo. Oye, ¿quién te crees? ¿Qué te fumas, man? Marihuana, pasto. ¿Qué estás fumando, viejo? ¿Quién te crees tú para hablar a propio nombre? Cuando un hombre de Dios habla, dice, así dice el Señor. Y más le vale que sea verdad. Porque ¿quién soy yo para profetizar y decretar la sanidad de otra persona? ¿Qué tal si Dios ha decretado que esa persona se muera? ¿O tú lo vas a hacer retroceder a Dios? O como dijo Dante Gebel, el cómico payaso hijo del diablo ese, que hace poco dijo en su iglesia, en un video que está en internet, no sé si lo vieron, dijo Dante Gebel, Dios no puede hacer nada en esta iglesia si primero no me lo consulta a mí, dijo. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. En cambio el amigo sí. Le ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, habiéndolo yo elegido para que sea el padre de una de las naciones más grandes de la tierra. ¿Ustedes creen que Dios va a hacer algo en Garden Grove sin preguntarle a Dante Gebel? Oh, no, no conocen la relación que yo tengo con él. Él no hará nada si antes no lo habla conmigo. Ese es el trato que tenemos. ¿Ustedes creen que Dios va a hacer algo en Garden Grove sin preguntarle a Dante Gebel? Oh, no, no conocen la relación que yo tengo con él. Él no hará nada si antes no lo habla conmigo. Ese es el trato que tenemos. Y pueden estar... Vea, usted parece que ustedes no ven nada, hermano. Todo el tiempo andan viendo novelas, el capo, el cártel de los sapos, las muñecas de la mafia. ¿Qué van a ver, pues? ¿Por qué no mira lo que estos sinvergüenzas están predicando? ¿Cómo un predicador puede tener la sinvergüenzura de decir que Dios no puede hacer nada en la iglesia sin consultar al pastor? O sea, ¿quién es el dueño de la iglesia? ¿Dios o Dante Gebel? Bueno, en esa debe ser Dante Gebel, porque Dios ahí no se mete. Son apóstatas, esa es la palabra. Ahora mire, le voy a poner un ejemplo. Cuando un predicador dice, yo decreto que está sano, oiga, mire lo que está, es una blasfemia, pero mayúscula. ¿Por qué?
¿Qué es un decreto? Yo soy abogado, me titulé en la San Francisco Javier de Chuquisaca. Si aquí hay otro abogado me va a entender bien. El decreto supremo es una orden emanada con poder coercitivo por parte del Estado. O sea, que quien no lo cumpla va preso. Y el que emite decreto supremo se llama Juan Evo Morales Ayma, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Él tiene autoridad para emitir un decreto supremo. ¿Por qué? Porque es la máxima autoridad del Estado. ¿No es cierto? Ahora, o Juan Manuel Santos en Colombia, o Rafael Correa Delgado en el Ecuador, o el Ollanta Humala en el Perú, o cualquiera de estos manes. Aquí voy al punto. ¿Quién va a hacer caso si el canillita, el lustrabota, el aparapita, emite un decreto aquí en el Prado? ¿Quién le va a obedecer? Ni su mamá, pues. Pello, calla, ¿quién eres tú para venir a dar órdenes, pues? ¿Quién te crees tú para venir a decir al presidente, dar un decreto y que todo el mundo tenga que obedecer? El decreto proviene de una autoridad jerárquicamente superior y con autoridad dotada por el pueblo. ¿Me está entendiendo? Si eso pasa en el reino terrenal, en la que ningún ciudadano puede darle órdenes y decretos al presidente, ¿quién te crees tú, pedazo de cabezón, para pararte en un púlpito y decir: yo decreto que eres rico, decreto que serás millonario, decreto que serás sano, decreto y decreto? ¿Quién eres tú? El criado. Ello calla. Eso eres. Eso soy. Somos criados del rey. Y si usted quiere saber cuáles son los decretos de Dios, escrito está en Deuteronomio 6. Obedezcan mis decretos, mis estatutos, mis mandamientos, mis palabras. Pero ahora cualquier adefesio de estos se para en un púlpito y empieza: yo profetizo que será sano, y se muere. Mira lo que pasó ahorita en Villahermosa, Tabasco, una ciudad donde yo estuve predicando hace poquito, en México. Un abrazo también a nuestros hermanos que nos ven en Villahermosa, Tabasco. Por cierto, en el mes de diciembre, la primera quincena, estaré visitando por cuarta oportunidad su ciudad, Villahermosa, y también a Monterrey, Nuevo León, México. También estaremos visitando Cuernavaca, por fin a Guadalajara, Puebla, Toluca, el Distrito Federal, y si mal no me equivoco, Oaxaca y 5 estados más de México. Estaremos, hermanos en México que nos sintonizan a través de esta filmación, estaré visitando por tercera oportunidad su país, la República, los Estados Unidos de México, para la gloria de Dios. Miren, ¿qué pasó en Villahermosa, Tabasco? El predicador que se chorea el money y se roba el money al cash y deja en la luna a la gente, se presentó a estafar recientemente en Villahermosa. Y ocurre que le llevaron una chica con trombosis al púlpito. Esto pasó hace 2 semanas. La llevan a la muchacha que se llama Nancy, no recuerdo el nombre en este momento. Una muchacha la suben al púlpito, dice que para que Cash Luna la sane. El hombre dice que impuso las manos y públicamente, porque hay el video, públicamente dijo: ya estás sana de tu trombosis, te declaro sana. Salió del recinto y cayó en el piso, en la misma puerta del local donde estaban predicando. Cash Luna murió. Pregunto, ¿quién miente? ¿Dios o él? Él, pues. Y no es la primera vez que este sinvergüenza sale a mentir. Es un auténtico mentiroso. Ahora escúcheme. ¿Qué pasa con aquella gente que llama por teléfono cuando están en la maratónica, la robatónica de Enlace TVN, auspiciada por Eclesía en La Paz? En Canal 27 están en plena robatónica ahorita. Escuchen. Le dicen a la gente: tú que tienes a tu hijo enfermo. A ver, madres, pongan cuidado. Mujeres, suegras, escuchen. ¿Qué harían ustedes si tienen un hijo enfermo con leucemia, por decir? Y el predicador le dice: si tú pactas con Dios en esta noche y llamas por teléfono, este momento, toma el teléfono, corre, no pierdas la oportunidad de recibir la bendición, porque para ti es la palabra, porque yo como apóstol y profeta saqueo iglesias.
Voy a declarar la bendición para ti en esta noche. Tú que tienes a tu hijo enfermo al borde de la muerte, que has ido donde el yatiri, donde el brujo, donde el cayaguaya, has ido al par de sufrir, has ido a todo lado y nadie ha podido sanar a tu hijo. Los médicos lo desahuciaron, la ciencia no puede. Tú ahora que estás viendo este programa, esta palabra es para ti. Pero para que se haga efectiva y tu hijo se sane, trae un pacto con Dios. Entrega lo más valioso que tienes: tu casa, tu auto, tu terreno, tu teléfono celular, tu automóvil, tu billetera, tu tarjeta de crédito, y si no tienes dinero en efectivo, tu diente de oro vale como ofrenda. Vale todo aquí. Pero tienes que dar algo, porque si no siembras no cosechas. Y la señora, ¿qué no va a hacer una madre por un hijo, hermano? La madre vende la casa, vende el terreno, vende la gallina, los patos, empeña todo. Y viene con su pacto a la Camacho con Mariscal Santa Cruz, y a pactar. A dejar la disque semilla, el pacto. Y ahí viene el problema. Pero antes de que vaya a dejar el pacto, el predicador en el púlpito dice en la televisión: ahora, tienen 3 minutos más para hacer entrar las llamadas. Dios me está diciendo que hay 3 minutos. ¿Qué dices, Dios? A ver, háblame más fuerte. ¿Qué? Allá, 5, no, Señor, 5 dice, 5 minuticos más, mijito. Póngale la llamada que en 5 minuticos yo voy a orar por los enfermos. Y la gente empieza a prestarse plata hasta del vecino. Y son tan sinvergüenzas que le están diciendo a la gente: da no de lo que tienes, sino de lo que todavía no tienes. Empeña tu próximo sueldo. Eso están diciendo, hermano. Eso están diciendo. Y la gente le quita el pan de la boca al hijo para darle tragar a estos buitres. Ahora escuchen. Y pactan, mandan. Termina los 5 minutos y bueno, ahora este momento, con mi unción ultra apostólica, recontra profética y marihuanera, yo declaro: recibe sanidad. Ahora yo como apóstol, con mi apostosaco, declaro, decreto, profetizo. Yo este momento establezco, yo decreto, yo digo, yo proclamo, lo lanzo ahora, lo desato. Yo como apóstol decreto tu milagro. El hijo se le muere. A ver, ¿te van a devolver la plata? ¡Mangos! ¡Nunca! Perdiste al hijo y perdiste la plata por creer a un papaco de estos. Charlatán, farsante, chanta. Exacto. Son sacadores. Te meten gato por liebre. Estos predicadores de Enlace TVN, es para tenerles miedo, hermano. Son capaces de sacarte las medias sin sacarte el zapato. No sé cómo. Son de tenerles miedo. No tienen reparos. Ahora escuche. No tienen conciencia. No se dan cuenta que le están sacando la plata a un humilde campesino, a una humilde persona. Pastor Freddy Peñalosa. Dios te bendiga, mi pastor. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga. Hermana, Dios te bendiga. Mi pastor. Dios te bendiga, paz. Escuche. Póngame cuidado en esto, por favor. Démelo asiento a la hermana, por favor. Desocupen los sacos, lo que sea, pero démelo asiento. Miren, y viene acompañado por la suegra. Dios te bendiga, hermana. Chévere, no, es que sí. Si no la saludo a la suegra, me pegan por ingrato, hermano. Yo siempre molesto a las suegras. Y le voy a contar una anécdota. Terminé de predicar un día en Perú, en la ciudad de Cajamarca. Termino de predicar y se acerca una anciana y me dice: oye, hermano, ¿y usted por qué viene a predicar de mal humor y de mala gana? ¿Cómo así? Le digo, ¿por qué me dice eso? Esperando nosotros las suegras que nos haga una broma. Nada nos dijo. ¿Vio? Porque te quiero te pego. Porque te quiero te aporreo. Ahora escúchenme, por favor, vuelvo al tema.
todo predicador que se arroga la capacidad de declarar la sanidad de una persona, él no es que suplica a Dios y dice: Padre, este momento en el nombre de Jesús te pido que conforme a tu palabra tengas misericordia, y si es tu voluntad, porque puede ser la voluntad que se muera, sana a esta persona. Yo oro por él, porque tu palabra dice que ore por los enfermos. Escuche, póngame cuidado. Una persona, un pastor, tiene el deber de orar por la sanidad de la persona, pero no declararlo sano. Cuando un predicador, escuche, cuando un predicador dice: yo declaro que está sano, si el predicador tiene el poder de sanar, tiene el poder de dar vida. Si tiene el poder de dar vida, tiene poder sobre la muerte. Y si tiene poder sobre la muerte, tiene que tener poder sobre la resurrección. Entonces ese no es un predicador, es Dios. Hay un grave problema, porque prácticamente el predicador estaría colocándose al nivel de dar vida, muerte y resurrección a cualquiera. Es un Dios. Ya no se somete al designio de Dios. Un predicador no puede declarar la sanidad de un enfermo, tiene que orar por el enfermo. Por eso Jesús dice aquí: el que habla a nombre propio, su propia gloria busca. ¿Qué es lo que quieren estos predicadores cuando salen en la televisión y dicen: yo profetizo que vas a ser rico, yo profetizo que serás millonario, yo profetizo? Miren, ¿cuánto predicador sarnoso, verdad, de estos apóstoles de la prosperidad dijo: yo decreto que vos vas a ser el presidente de Bolivia? Y perdieron. ¿No es así? Pasó en todo lado, hermano. Le pasó a este falso profeta Guillermo Maldonado, el que se lleva la plata Maldonada. Escuchen, este profeta apóstol disque apóstol de Miami vino al Ecuador. Vino al Ecuador hace 9 años. Yo vivía en Quito y profetizó, dijo: yo profetizo, yo declaro, el Espíritu de Dios me dice, yo decreto que una mujer va a gobernar este país. Mujer. 8 años lleva Rafael Correa de presidente. Pero son buenos. Ellos dicen: yo declaro, Dios me ha mostrado, Dios me ha dicho que tú vas a ser el gobernador, el alcalde, tú vas a ser el presidente. Y cuando no se cumple la profecía, ¿por qué no tienen la cara de salir y decir: mentí? No dicen la verdad, no reconocen el error. Mire, mi hijo, escúcheme. Hablan al nombre propio, su propia gloria buscan. Ahora escúcheme bien. Por favor, no me hagan desorden ahí. Ahora hay otro detalle que quiero que me entienda, por favor. El que es de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Vuelvo y le digo: una iglesia que no tiene doctrina está en el aire. Por eso los pastores tienen el deber de discipular a la gente, formarla espiritual, doctrinal y moralmente. ¿Me escuchó? Maya, paya, 15, 3. Oye, formar espiritual, doctrinal y moralmente. Ahora explico estos 3 pilares. Una iglesia de sana doctrina edifica en esas 3 áreas. La espiritual, ¿qué es la espiritual? Enseñarle a la persona a orar, a tener comunión con Dios, comunicación, a orar, a ayunar, a depender de las promesas de Dios. No estar llamando por teléfono a la maratónica de enlace para disque hacerle una promesa a Dios. Yo no necesito estarle haciendo promesas a Dios. Yo descanso en las promesas que Él me hizo a mí en su palabra. Dios no quiere que tú le andes prometiendo nada, porque no vas a cumplir. Dios no cree en las promesas del hombre. Es el hombre que tiene que creer en las promesas de Dios. Eso se llama fe. Pero estos predicadores te hacen prometer gil y mil. Haga un voto, prométale a Dios, prométale que usted va a pactar de a 20 bolivianos cada mes. Es para dar con un palo, pero no a los predicadores, a los tontos que dan. No descansan en las promesas de Dios. Ahora miren, ponga cuidado. La edificación espiritual es enseñarle a la persona a construir sobre la roca. Espiritualmente, que la persona tiene una vida de comunión con Dios, que conozca a Dios. Yo me acuerdo cuando mi pastor Freddy Peñalosa me dio un regalo, me dijo: léete este libro. ¿Te acuerdas del libro que me diste? La voz de Dios. Bueno, ¿cómo se llama? Hitchcock. Mis ovejas oyen mi voz. Fue el primer libro que tú me diste para leer. Básico, que la persona aprenda a escuchar la voz de Dios.
Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, reconocen. Por eso yo les dije ayer, Jesucristo es pastor de ovejas, no de burros. Y no se ofenda, hermano, porque el Salmo 32, verso 8 dice: no seas como el caballo o como el mulo. Y es peor en Pedro, dice que el puerco vuelve a revolcarse en el barro, y encima perro que traga el vómito. O sea, puede ser caballo, mula, chancho o perro. Tú decís, o eres oveja, pues. No hay más. Si le parece muy duro el mensaje, pues enójese con Dios. Ahora escuche, hermano, ponga cuidado. Luego de la edificación espiritual, que es tu vida de comunión con Dios, de oración, tu devocional, que no te conformes con escuchar la prédica del pastor el domingo, sino que tú todos los días busques la palabra de Dios, porque necesitas alimentarte de ella, necesitas orar. Sabes que si no oras te mueres. Como decía el predicador G.J. Ávila, un hombre que no ora es un hombre que está muerto. Mira, hermano, una vida de oración, de búsqueda de Dios, te vas a edificar, te vas a fundamentar, vas a aprenderte a escuchar la voz de Dios, vas a tener experiencias directas con el Espíritu Santo. Quién sabe tengas un sueño, veas ángeles, quién sabe Dios te hable, no sé, pues hermano, tendrás tus propias experiencias con Dios. Y si estás enfermo, Dios te va a sanar, vas a edificarte espiritualmente. Eso es parte de la formación. Luego viene el segundo pilar, que es el pilar doctrinal, y es aquí donde todos fallan. Bueno, no todos, pero casi todos. Es el pilar fundamental, porque una iglesia sin doctrina, una persona sin doctrina es un barco a la deriva, hermano. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Dice: retén la sana doctrina. Cuiden la sana doctrina, porque hay una doctrina que es sana y otra que se enferma y mata. Es un virus. Una de las doctrinas que envenena, enferma y mata es la teología de la prosperidad, la cual predica Benny Hinn, Cash Luna, Guillermo Maldonado, Ronnie Chávez. Esto no es una acusación, es una verdad. Ellos predican eso. Ellos le dicen a la gente: Dios quiere que tú seas rico. ¿Seguro? No, mentira. Jesús no quiere que tú seas rico, quiere que seas salvo y seas santo. Lo demás viene por añadidura. Pero para estos predicadores la añadidura no importa. El rey no importa, lo que quieren es la plata. ¿Me entiende? Han cambiado prioridades. Ahora, una iglesia de sana doctrina hoy en día tropieza con un serio inconveniente. Y los pastores, yo creo que me van a dar la razón básicamente. ¿Por qué? Un ejemplo. Una persona que era católica escucha: amigo meu, pare de sufrir, você lleva-se la Rosita bendecida para espantar suegras, demônios e coisas assim. Lleva você la Rosita bendecida, mas manda la platita, porque sin platita no hay Rosita. Para de sufrir, suicídate, acaba con el sufrimiento, quítate la vida, pero antes de morir déjame la herencia. Más o menos así. Ya. Ese tipo crece en el pare de sufrir. Lo forman, está 3, 4 años regalando la plata a estos sinvergüenzas. Y de pronto ese del pare de sufrir salta y se va a la iglesia de los testigos de Jehová. Y le enseñan que Jesús no es Dios. Le enseñan que el Espíritu Santo es una fuente de energía como cualquiera de estos focos. Pero no es pero que no es una persona, eso dicen ellos. Y luego se va donde los mormones. Y los mormones enseñan que Jesús y el diablo eran hermanos gemelos. Eso enseñan de estos tipos. Cuando tú te encuentras con un mormón, pregúntale: ¿tú crees que Jesús y el diablo eran hermanos? Sí. ¿En nombre de quién vienes? ¿De tu tío Jesús o de tu papá el diablo? Mentirosos. Pero eso predican, pues, hermano. Ahora escuche. Y luego de haber andado del pare de sufrir, fue a los testigos de Jehová, fue a los mormones, luego se metió en metafísica y cualquier cosa de esas, y termina llegando como pelota de billar, rebotando en todo lado. Llega a tu iglesia. ¿Qué vas a hacer con esa persona? ¿Qué vas a hacer? Es como cuando te llega una oveja llena de garrapatas. Tienes que sacarle las garrapatas, pues, hermano. Te viene una oveja enferma, sucia. Tienes que quitar toda la basura que ha tragado, limpiarla. Tienes que enseñarle a comer pasto, a sobrevivir.
Tiene que tener una formación doctrinal, decirle, mira, tú en los testigos de Jehová aprendiste esto es equivocado, porque la Biblia realmente lo que dice es esto. Esto es lo que dice, enseñaron los mormones, ya están equivocados porque la Biblia dice esto. Va aclarando sus dudas, va formándose doctrinalmente, llega a conocer la verdad y solo la verdad lo va a hacer libre. Si no hay doctrina, no hay verdad. Si no hay verdad, no hay libertad. Escuchen, por eso es de que una iglesia tiene que tener las cosas claras. Yo lo he dicho más de una vez en Colombia, que es donde más hemos tenido que soportar la doctrina de estos G12, los encuentristas. Hermano, vienen del G12, vienen de estas iglesias encuentristas, donde tienen que estar pagando para ir al encuentro, pagando para ir al reencuentro, pagando para ir al posencuentro, pagando para esto, pagando para aquello. Confiese sus pecados, escriba sus pecados en un papel, quémelos en una cruz y será libre. ¿Dónde está eso en la Biblia? Chamanes, brujos. Miren, entonces esa persona tienes que presentarle como pastor, decirle, yo quiero congregarme en esta iglesia. Perfecto, bienvenido. ¿Quieres congregarte en esta iglesia? Sí, pero debes renunciar a toda la doctrina que recibiste allá, porque toda esa basura no vas a traer para acá. Es que yo ya me bauticé en la iglesia del G12. Tu bautismo no vale nada. No vale. Te bautizaste en una secta. Tienes que empezar de cero, te guste o no. Y te tiene que presentar el pastor cuál es el credo doctrinal de esa congregación. Nosotros creemos en la existencia de Dios, creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo tiene divinidad, que el Espíritu Santo es una persona, creemos que la Biblia es la palabra de Dios perfecta, creemos, en fin, todo el credo doctrinal. Pues creemos en el arrebatamiento, creemos en la tribulación venidera para los que se queden en el arrebatamiento, creemos en la segunda venida, creemos en el milenio, creemos en la vida eterna, creemos en la existencia del infierno, creemos en la existencia de otro lugar peor que es el lago de fuego. El credo, que la gente sepa a dónde se está yendo a congregar. La gente necesita, mira hermano, guardando las distancias del caso, por favor no me entienda mal. Cuando usted llega a un restaurante, ¿qué es lo primero que le pone sobre la mesa? El menú. A ti como pastor, que en estos tiempos de apostasía, lo que te toca es poner menú doctrinal de tu iglesia. Así de simple. Porque hoy en día no todo cristiano es hermano. Así de simple, hermano. Antes, cuando se predicaba en las calles, uno podía decirle a la gente, vaya y congréguese en la iglesia evangélica más cercana. Yo no me atrevería a decir eso. Ahora yo no me atrevo. Por ahí lo estoy mandando a la muerte. Yo no quiero ser responsable de eso, pues. ¿Yo acaso sé lo que está predicando ese apostolín colorado por allá? No, pues hermano, ¿cómo voy a mandarlo a morir ahí? Con lo que cuesta ganar un alma, hermano, lo voy a mandar a una iglesia torcida, donde el predicador se pegó un marihuanazo y se declaró apóstol de la noche a la mañana. Ni loco, pues. Tengo que formar doctrinalmente, que la persona pueda manejar su Biblia, tener un curso básico de Biblia, saber quién es Jesús, quién es Dios, quién es el Espíritu Santo, quién fue Moisés. Hay gente que confunde el arca de Noé con el arca de la alianza. Creen que en el arca de la alianza estaban los animales. O creen que Job se comió al dinosaurio, o que Jonás se tragó a la ballena. Yo no sé qué creen, pero salen con cada disparate. Vea usted, doctrina, tiene que haber doctrina. La iglesia tiene que tener clara su doctrina y compartírsela a la gente. Un ejemplo, viene alguien y te dice, pastor, yo quiero congregarme en su iglesia, pero yo no diezmo. El diezmo no vale, no voy a diezmar. Bueno, hijito, la Biblia dice que el diezmo es bíblico, el diezmo es un principio eterno de bendición económica. Esto no es teología de la prosperidad, es Biblia básica. Esto es el diezmo, listo, diezme, para que vea la bendición de Dios. Dios es fiel con los que diezman. Los que protestan contra el diezmo son los que nunca dan, porque si lo dieran, se callan la boca porque verían que Dios es fiel. Ahora viene aquí el problema. No, yo que no, eso, que esto, que lo otro, bla, 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 bla. Entonces, ¿qué te queda como pastor? Decirle, bueno, en esta iglesia creemos en esto. ¿Tú estás de acuerdo en 9 de los 10 puntos doctrinales, por decir? ¿No estás de acuerdo en este punto doctrinal? Vete a una iglesia a tu imagen y semejanza, mijito. Anda nomás, que te vaya chévere. Ándate por donde viniste. ¿Por qué? Porque si se queda, te va a envenenar la iglesia. Te va a envenenar la iglesia. Por decir un ejemplo, el del diezmo. Puede ser otro tema, cualquiera. ¿Quiere que le diga algo? Hoy en día, la mayoría de las iglesias no creen en el arrebatamiento.
¿Sabía usted? Es más, le pongo nombres claros. Guillermo Maldonado lo ha dicho, no hay arrebatamiento. Cash Luna lo ha dicho, no hay arrebatamiento. La vieja loca, Lana Méndez, la del billete en la oreja, escribió un libro que se llama Apocalipsis, el fin de los tiempos. Esta vieja, ¿escucharon lo que dijo? Dijo ella que fue 4 veces a la isla de Patmos y que Dios la arrebató y que 4 veces entró, dice, dentro del corazón de Dios, y que estando dentro del corazón de Dios, ¿cómo será eso? Dice que allá en el cielo no hay nueva Jerusalén. Mentira, que no hay ciudad de oro, no hay bodas del Cordero, no hay arrebatamiento. Dice ella, Jesús no va a venir en las nubes porque ya está en las nubes. La única que anda en las nubes es ella. Terrible, loca. Dice, el arrebatamiento es una mentira. Jesús no va a recoger ninguna iglesia. Ahora que la iglesia va a tomar control de Bolivia para Cristo, van a poner un presidente cristiano, gobernadores, alcaldes cristianos. Cuando todo Bolivia se haya convertido, cuando Bolivia sea para Cristo, recién Jesús va a poder venir. O sea, nunca. ¿Acaso no está escrito que la mayoría escoge el camino ancho? Pero ellos están enseñando cosas antibíblicas porque no tienen sana doctrina. Ellos no creen en el arrebatamiento. Y la Biblia dice que Jesús aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan, no a estos que no lo esperan. Grave problema. O sea, vean lo que es importante la doctrina. Por eso aquí dice que Jesús dijo, mi doctrina no es mía. Para Jesús la doctrina es importante. Una persona sin formación doctrinal es un don nadie, es un barco a la deriva. Uno de los grandes problemas de la iglesia boliviana, y esto hablamos como bolivianos, ha sido que en los últimos años se ha hecho mucho culto y admiración del evangelio, entre comillas, de poder. Para ellos, predicador que no tumba a la gente no sirve para nada. Predicador que no hace que la gente se revuelque como zancudo fumigado en el piso, no sirve. Tienen que darle el patatús, de lo contrario no sirve. ¿Dónde está eso en la Biblia? Jesús no andaba tirando a la gente, andaba levantando a los caídos. Partamos de ahí. Entonces, ¿qué ha pasado? La gente ha corrido detrás de predicadores como Luis Guachaya, que nadie niega, en sus principios, en sus inicios, era un hombre reverente, con temor de Dios, que trataba de apegarse a la Escritura, pero que puso mucho énfasis en las sanidades y los milagros, que no niego, sí se dieron. Claro que sí, nadie puede negarlo. Pero ¿cuál es el problema? Mire dónde acaban. Cuando un predicador es un hombre de oración y de ayuno, pero no le gusta la Biblia, puede llegar a tener poder. Pero un predicador con poder, pero sin conocimiento, es un peligro. Es necesario el equilibrio, la mesura. Porque un predicador lleno de poder, pero que no conoce la Biblia, ¿dónde va a llevar a esa gente? Acuérdense, el Espíritu Santo se va al Perú. ¿Quién dijo eso? Solo a él se le pudo ocurrir semejante cosa. Pero lo dijo pues, y lo defendió, lo sostuvo. Es una verdad. Dijo una barbaridad, pero mayúscula. Y claro, ahí salió Claure a desmentirlo, y Claure estaba en lo correcto. ¿Cómo el Espíritu Santo se va a ir al Perú cruzando el Titicaca, man? ¿Qué es eso? Pero eso es producto de predicadores que fundamentan el ministerio en la sanidad, en el milagro, en el prodigio, pero no en la verdad escrita. Y lo único que puede permanecer es esto. Cielo y tierra pasan, milagros pasan, pero esto no pasa. Nunca pasará. Es el valor absoluto y total. La verdad no es relativa. La verdad es absoluta, no es relativa. En un mundo donde todo es relativo, lo único absoluto es la verdad, y la verdad es Jesús. Y esto no cambia. Entonces, una iglesia que se fundamenta en predicadores milagreros acaba en lo que Jesús advirtió: vendrán falsos profetas que harán grandes milagros y prodigios. Jesús lo dijo, ¿acaso no lo leyeron? Jesús dijo, Jesús advirtió
con el peligro que traía, que conlleva escuchar a predicadores que hagan grandes milagros, arrastren grandes multitudes, pero sin guiarlas con la verdad. Eso es como meterlos al Titanic, a un barco gigante que termina hundido. Tremendos motores, tremendas turbinas, tremendo barco, pero se hundió. ¿Por qué? Por soberbios. Lo mismo pasa con estos ministerios, que después se creyeron tener el poder de sanar. Ya no le dieron la gloria a Dios, se la agarraron ellos. ¿No está viendo estos predicadores? Recibe, 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 recibe. Parecen arrieros. Y la gente, queda atónita, impactada al ver a un loco que hace eso. Pero cuando lee Biblia, el centro del mensaje no puede ser el milagro, no puede ser el prodigio, no puede ser el testimonio del predicador, sus anécdotas, aventuras o fábulas. Hoy en día los predicadores, tristemente, en muchos púlpitos, no predican palabra de Dios. Cuentan solo sus experiencias. Que estuve en China, Japón, Corea, Taiwán, aquí en tal hotel, en tal allá. ¿Qué me importa? Oye, yo vine a escuchar palabra de Dios, no tus tonterías, pues. Predicador, ay, antes era pobre, ahora soy rico, 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 rico. Y para ser rico, ¿qué hice? Pacté en la maratónica. Entonces, para que tú seas rico, haz lo mismo que yo. Trae tu plata, mijito. A contar sus historietas, sus fábulas, sus cuentos chinos. Por eso dice Pablo a Timoteo, le dice, llegará el tiempo, y este es el tiempo, en el cual no soportarán la sana doctrina. No quieren escuchar sana doctrina. Se ofenden cuando se predica duro. Ay, qué duro predica. Ay, el hermanito no tiene amor. Oye, en nombre del amor no se puede callar ni pisotear la verdad. El amor no pisotea la verdad, la proclama sin temor. El amor defiende y dice la verdad, así no le guste al hombre. El verdadero amor no es el amor que estos predican en sus iglesias. El evangelio marihuano de peace and love, paz y amor. Evangelio marihuano. No predique duro porque ofende. No hable fuerte porque lastima. No estoy de acuerdo porque el predicador tiene barba. No me gusta el hermanito porque no me saluda. En esa iglesia no tienen amor. Primero el amor es a Dios. El segundo amor es a la verdad. Y el tercero a las almas. Pero cuando el predicador coloca primero el amor a la persona por encima del amor a Dios y a la verdad, ese se vuelve un sinvergüenza. Un encubridor que para no herir sensibilidades prefiere callar verdades. Y para predicar, cobardes no hacen falta. Ese es el problema, hermano. Que los predicadores no quieren decir verdades por no ofender a la gente, porque supuestamente eso va en contra del amor. Si usted ama tanto a la gente, pues dígale la verdad, así no le guste. No hay más. El predicador está entre la espada y la pared. Porque si el predicador predica lo que a la gente le gusta escuchar, Dios le vuela la cabeza. Y si el predicador habla lo que el jefe manda, a estos no les gusta. Uno de los dos nos va a querer liquidar. Yo mil veces prefiero que 10, 20, 30, 40 personas aquí hagan un escandalete y protesten a que Dios me diga por qué callaste. Prefiero, pues, hermano. Porque ese es el problema. Es que hoy en día ha entrado mucho una palabra dentro de las iglesias. Ética, ética y ética. Lo he dicho anoche. Para predicar no hace falta ética, hace falta valor. Miren, porque la ética se basa en principios morales humanos. En cambio, la Biblia se basa en principios espirituales divinos. O usted predica lo que Dios manda, o predica lo que la gente quiere escuchar. No hay más. Decides a quién sirves. El predicador debe ajustarse a la verdad de Dios, no a la verdad del hombre. Y defender, morir si es necesario defendiendo esa verdad.
Pero hoy en día queremos gente, tenemos a predicadores que quieren ser más buenitos que Dios, más amorosos que Jesús. Lo único que les falta es agarrar y empezar a repartir rositas. Ay, no te ofendas, hermanita. No importa que vivas el adulterio, que tengas 3 o 4 viejos fuera de tu marido. Tranquila, mi hijita, en esta iglesia estés bienvenida, mamita, aquí te amamos. Adúltera o como seas, te amamos, te bendecimos. Hasta tu diezmo recibimos, traigan nomás. El verdadero predicador le va a decir a la mujer: mientras tú vivas en adulterio, ni se te ocurra traer una ofrenda aquí. Si tú crees que con tu plata vas a sobornar a Dios o me vas a hacer callar a mí, mejor, mijita, ándate a comprar la maná que es por allá. Aquí no. El predicador tiene que ir por una sola línea. No es la ética, es la verdad lo que se debe defender. Y es más, hermano, hay gente que conmigo que quiere a mí lincharme en otros países también. ¿Por qué ataca a esas siervas de Dios? Siervas de Dios, les están robando la plata y siervas de Dios. Escuchen. Porque por encima de defender a las personas, hay que defender la verdad. La verdad está por encima de cualquier predicador. Usted no puede ofenderse cuando se predica y se demuestra que un predicador al cual tú idolatras se lo desenmascara. Porque hay que defender la verdad, no a la persona. Ahora escuche. A este punto voy. Los apóstoles falsos de hoy han tergiversado todos los conceptos de doctrina. Le decía hace un momento más esto más. Pilares son espiritual, doctrinal y moral. El moral creo que ya está claro, no hay necesidad de puntualizar. Que es una vida recta, que no seas un adúltero, que vivas en santidad. Bueno, ya todo eso. Okay. Ahora voy al punto de estos apóstoles de hoy, de estos pseudoapóstoles. La pregunta de hoy es: ¿existen apóstoles hoy o no? Mire, ¿quiere que le diga algo? Si fuera por términos, todos somos apóstoles, por una razón sencilla. La palabra apóstol no significa otra cosa sino que enviado. Si fuera por etimología, por origen de la palabra, todos somos apóstoles aquí, porque todos hemos sido enviados a predicar. Pero por concepto espiritual, ministerial, veremos si hay apóstoles hoy. Voy a arrancar primero definiendo qué es un apóstol. El apóstol viene de la palabra hebrea sheliach. Esta palabra sheliach significa comisionado, enviado, cartero. Se tradujo al idioma griego como apostelos. Apostelos, que significa lo mismo. ¿Quién es un apóstol? ¿De dónde viene la palabra apóstol? No la inventó Jesucristo esta palabra. No la inventó Él. Él usó esa palabra para definir, nombrar a sus discípulos más cercanos, a los 12. ¿De dónde Jesús sacó la palabra apóstol? La utilizó Platón, el filósofo, por primera vez. Los filósofos griegos eran expertos en acuñar nuevas palabras en su léxico. Por eso la cultura griega, la filosofía griega, fue tan profunda, tan rica, tan vasta, tan culta, que aportó hasta el día de hoy cantidades de conceptos etimológicos, de raíces de palabras que nos aclaran cosas muy profundas en palabras sencillas. Democracia, oligarquía, qué sé yo, tantas palabras de nuestro léxico común tuvieron origen en la Grecia antigua. Y la palabra apóstol también tuvo su origen en Grecia, en uno de los 3 filósofos socráticos llamado Platón. Ahora escuchen. Platón escribió un libro que se llama La República. En ese libro Platón describe, clasifica y detalla todas las formas de gobierno posibles. Describe que es una monarquía, una democracia, una oligarquía, una autarquía, etcétera, 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 etcétera. Pero también Platón hace una descripción de la sociedad griega de su tiempo. Escuche esto, es importante. Platón, en su libro La República, describe a los gobernantes como el nivel más alto de la sociedad. Después vienen los sacerdotes, vienen
los encargados de los pueblos, etcétera, etcétera, etcétera. Y va descendiendo paulatinamente hasta que llega a uno de los niveles más bajos de la sociedad griega. Solo por encima de los esclavos, coloca a un nivel social ¿a quiénes? A los orfebres, artesanos, si quiere talabarteros, zapateros, etcétera, y los coloca a los apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles para Platón? En boliviano es lo que llamaríamos chasqui. El chasqui. Los chasquis en la época del Inca no eran pues los que gobernaban el pueblo. Los chasquis llevaban los famosos quipus. ¿Se acuerda de los quipus? Los quipus eran la escritura de los aymaras. Era una escritura plasmada en nudos como bolitas. Y los nudos significaban cosas. Esas eran las cartas. En cambio, en el Medio Oriente ya habían inventado la arcilla, las tablas de arcilla. Agarraban un punzón, que era un cuerno de toro, y con el punzón hacían sunchazos sobre la arcilla fresca. Por eso se llama escritura cuneiforme, porque estaba hecho en forma de cuña con un punzón. Eso lo metían al horno y luego lo sacaban, y esas eran las tablillas que se leían. Pero aquí eso no había. No habían flash memory, computadora, tablillas, tablas de piedra como Moisés. No, aquí eran quipus. ¿Ya? ¿Tindiquichumanachu? Ari. Ya. ¿Qué hacían con los quipus? El Inca le decía al chasqui: Jamuy, venga, lléveme esto a tal lugar, hasta Tiahuanacu desde el Cusco. ¿Cuánto tiempo tardaba? Esa vez no había bus, no había transporte, era pata. Esa vez no había ni caballos. Y tenía que recorrer a pie y llevar el quipu hasta su destino y luego regresarse con la respuesta. Esos eran los apóstoles en el concepto de Platón. Cuando el imperio griego termina su ciclo, cuando perecen los filósofos griegos y entra en su decadencia el imperio griego, se levanta una cultura que no desechó la sapiencia y la riqueza cultural de los griegos, la absorbió, la adaptó y la adoptó. Escuchen, la adaptó y la adoptó. La filosofía griega es heredada por el imperio romano y se forma lo que se conoce como la cultura greco-romana.